Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Mauricio, bien? un gusto. Bueno, gracias igualmente. La verdad, un día espectacular hoy para compartir. La verdad que es fantástico. La verdad es fantástico. Bueno, el marco del club, la verdad que es espectacular. La cantidad de gente, la organización, la verdad que todo impecable. Perfecto, muy buena charla. Hablábamos hace un ratito, de qué podemos, cómo identificás que un banco está en un estadio de madurez digital, digamos. ¿Cuáles son los indicadores que no tiene que ver con un PowerPoint, sino con la realidad? Que vos decís, bueno, mira, este banco o esta industria está evolucionando o tiene un grado de madurez digital más apto para la demanda que existe hoy, ¿no? Bien, mira, lo charlábamos justamente, a ver, como contaba en la charla, nosotros en Deloitte hacemos con cierta frecuencia, cada 2 años, hacemos un estudio global de madurez digital de la banca, la verdad que muy profundo, de muchísima granularidad, con muchísimas horas hombre invertidas en cada uno. Y lo que venimos viendo y lo que hemos visto sobre todo en la última encuesta en comparación con las anteriores, es como que ahora los bancos han parado un poquito la pelota en esa carrera por la funcionalidad, ¿no? Porque había un momento, hay que salir con todo. Hay que salir con todo. Bueno, pongamos nuevas funcionalidades, nuevos productos, todo metido en la app, todo metido en la web, en el home banking. Y es como que, bueno, ahora los bancos, y este es un indicador fundamental, yendo a tu pregunta de madurez digital, se detuvieron a pensar y dijeron, pero pará, estamos bombardeando al cliente con funcionalidades. Nos cansamos del discurso de el cliente en el centro, pero después en la práctica termina siendo el producto en el centro, la tecnología en el centro, la funcionalidad en el centro, y el cliente que se arregle. 100%. ¿No? Entonces, ahora de lo que se trató y de lo que estos bancos más maduros digitalmente comprendieron y están yendo en ese camino es el de poner la experiencia de usuario en el centro y poner verdaderamente al cliente en el centro. De manera tal de, bueno, empezar a construir ya no funcionalidades, sino experiencias. Empezar a entender qué es lo que está buscando y qué es lo que necesita mi cliente y mi no cliente. Claro. Y mi no cliente. Sí, porque a veces es cross-sell, digamos, y no hay apertura de mercado o segmentos nuevos que hoy evolucionan, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué están buscando? Y cómo se lo ofrezco de una manera lo más simple, sencilla, pertinente, en el momento justo y también de la manera más familiar posible, ¿no? Porque a veces estamos muy orgullosos, mira, lanzamos una nueva app y qué sé yo, y muchas veces el cliente dice, no, me cambiaron la app, digo, me tomó 6 meses familiarizarme con la anterior y ahora me la vuelven a cambiar. Lo que hacía todos los días me lo cambiaste. Entonces, tratar de nuevo, de volver a la simplicidad, al foco en el cliente, a entregarle de la manera más simple y llana posible lo que el cliente necesite en ese momento. Lo cual... no es fácil. Es más difícil todavía. Más complejo todavía. O sea, la simplicidad es más compleja, ¿no? Y aparte en eso, entregar simplicidad es 100%, más complejo, ¿no? Y aparte el hecho de también la complejidad de una industria que frenar parece un error, digamos, ¿no? Que parece hasta que estás en contra del mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, cómo, además de esto que vos decís, mirado en el cliente, cómo esta visión, porque en definitiva termina siendo una visión más de mediano y largo plazo en la construcción, afecta también a los equipos, ¿no? Que terminan internamente bombardeados con urgencias, desarrollos, con regulaciones que impactan en la construcción, y eso termina rompiendo la experiencia de los clientes, ¿no? Total, y a veces vemos, bueno, mi abuela usaba una expresión que era correr como gallina descogotada, ¿no? Pero a veces vemos a los equipos que verdaderamente, digo, no encuentro mejor expresión para lo que veo en muchos casos, que de equipos que verdaderamente están corriendo, matándose, estresándose, sufriendo verdaderamente, y a veces no terminan de tener claro para qué. O sea, insisto, o el para qué o el producto final termina siendo precisamente la funcionalidad y de nuevo no el cliente. Che, me lo está pidiendo el cliente, esto le va a mejorar la vida al cliente, esto le va a mejorar la experiencia, esto va a ayudar a fidelizarlo más, esto me va a ayudar a poder venderle más y mejor a mi cliente, o simplemente estoy cumpliendo con un roadmap, digamos, de producto que alguien puso
todavía no tenemos muy claro por qué y si estaba bien cuando lo definieron. O a lo mejor estaba bien en aquel momento y si lo sigue estando ahora, ¿no? Claro, 100%. Bueno, en base a esto que decís, hay algo que me parece interesante que tiene que ver con, hay hábitos de cliente que matan funcionalidades de producto, digamos, ¿no? ¿Qué hábito pensás vos que mata funcionalidad? Porque a veces tiene que ver con esto que decías recién, ¿no? A veces construimos producto por un ROMA que lo definimos capaz 6 meses atrás, hoy el contexto es otro, hay otras necesidades, hay otros dolores que no estamos viendo y por cumplir con el roadmap no terminamos de resolver cuestiones que siempre aparece uno más rápido y empieza a ganar ese... Es que es así. Y además, de nuevo, lo que hemos visto nosotros, digo, no solo en la encuesta, sino también en la experiencia, en la interacción con los bancos y con los usuarios bancarios, es que hoy el usuario sobre todo está buscando experiencias lo más familiares posible. Entonces, todos estamos muy familiarizados con Uber, con Spotify, con Netflix, con Amazon, con YouTube, qué sé yo, con las redes sociales. Entonces lo que yo vengo y te digo es, che, Mauricio, esto es lo que yo quiero que me des como banco. Claro. ¿No? Yo quiero el Spotify, ¿no? Sí. Dame el Spotify, dame el Amazon, dame este nivel de conocimiento, este nivel de pertinencia, este nivel de darme lo que necesito en cada momento y hasta de cosas que yo no te estoy pidiendo, pero que vos me conocés y me recomendás, porque me claro, ni siquiera es hasta claro, 100%. Entonces, esto es lo que vos necesitas, o esto te vendría bien a vos, o esto seguramente te gusta, o esto seguramente cumple con alguna necesidad. Hoy lo que vemos es que el usuario bancario en general está pidiendo cada vez más eso. Entonces, de nuevo, insistimos, y a lo mejor aburro de ser redundante, pero de nuevo, no se trata ya de, y yendo a tu pregunta, de, che, ¿qué funcionalidad? No es que funcionalidad, es qué experiencia. 100%. Y en relación a la experiencia, qué importantes son los datos para construir, porque a veces en esa carrera maratónica de construir y largar y salir, el medir y tener datos que realmente aporten valor a la construcción son fundamentales. Hoy los datos son la columna vertebral de cualquier organización y de los bancos ni hablarlo. Y de hecho, lo que vemos también es que muchas veces cuanto más evolucionamos en implementaciones de tecnología y más creemos que todo está en la tecnología, ahora es la inteligencia artificial generativa, los agentes, pero cuanto más evolucionamos o cuanto más queremos ir en esa dirección y sobre todo escalar, porque a lo mejor el experimento es fácil, pero escalar es todo un dolor, nos damos cuenta de que, nos lleva todo el tiempo a los basics, a lo básico. Entonces nos lleva a, che, ¿qué datos tenés? ¿Cuál es la calidad de tus datos? Y también sobre la calidad de los procesos. 100%. Porque hoy lo veíamos, ¿no? Decir, muchas veces decimos, podés abrir tu cuenta digitalmente. Bueno, genial, buenísimo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para abrirla? La iniciás digitalmente, ahí empezás. Después empezás a rondar entre canales, tenés que esperar por aprobaciones, tenés que entregar toda una serie de Netflix después, ya empiezas a... Claro, entonces hay neobancos que hoy te abren una cuenta en minutos y hay bancos que todavía, pasan 3, 7, 10 días para que la cuenta que en teoría abriste digitalmente esté operativa y esté funcionando. ¿Por qué? Porque detrás están ocurriendo toda una serie de procesos infernales que no terminan nunca. Entonces, ¿por qué los neobancos lo pueden hacer? Pero y lo veíamos en la encuesta, que es algo también, la parte, si querés, esperanzadora, que cuando veíamos, quiénes son los que están permitiendo, por ejemplo, abrir cuentas en minutos, que estén operativas en minutos, y decían, la mayoría son neobancos, pero también hay bancos tradicionales que ya lo están haciendo. Entonces, no es una cuestión de, me tengo que resignar, soy un banco tradicional, no soy un neobanco, no soy nativo digital, soy así, como dice la canción, yo soy así, ¿qué le voy a hacer, no? Sino que verdaderamente es posible transformarse y es posible avanzar en esos modelos también y hay casos concretos y hay pruebas concretas, ¿no? Ahí decías algo recién que me parece interesante, sobre todo en este proceso de madurez, es la integración de inteligencia artificial, para que no sea una moda como ha pasado en otros estadios, digamos, que hemos tenido, como el onboarding, que por ahí fue el onboarding, si no tenías un onboarding era como que no eras parte de la industria prácticamente. ¿Cómo
pensás que tiene que ser la estrategia para incorporar estas nuevas tecnologías para que amplifiquen la mirada humana de cara a los desarrollos de productos? Mira, yo creo que esto es súper seductor, casi imposible resistirse a esto y se va a transformar verdaderamente en una necesidad y va a ser disruptivo en la industria, en la economía en general, en la vida en general. Pero yo sobre todo creo que lo que hay que hacer es encontrarle un sentido. Entonces, lo que tenés que tener es visión y foco. Es decir, si empiezo a querer aplicar todo esto a todo el banco al mismo tiempo, voy a colapsar, no va a pasar, no voy a conseguir resultados. Entonces, entender, bueno, ¿qué experiencias de mis clientes quiero mejorar? ¿Qué me puede dar la inteligencia artificial y cuáles son las que considero críticas y por dónde necesito comenzar? Yo creo que se trata de eso, sobre todo, tratar de priorizar. O sea, oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial, no sé si infinitas, pero un número cercano a infinito, claro. Entonces, no se trata ya de... Y que ese es un error también muy común en muchas organizaciones, en muchos bancos, es decir, preguntar, ¿dónde podríamos aplicar esto? Bueno, donde se te ocurra, tal vez sea la respuesta. Pero no es esa la visión, o sea, se trata de tener una visión clara, de entender dónde está lo crítico para nuestro negocio, quiénes son nuestros clientes en los que nos queremos enfocar, qué es lo crítico para esos clientes y comenzar por ahí. Y de nuevo, y no tener miedo a comenzar a experimentar. Pero, de nuevo, creo que hacerlo también en un ambiente controlado. Y acá empiezan a aparecer conceptos como el gobierno de IA, que hoy es un concepto que ya está bastante difundido como concepto, pero bastante menos aplicado en la realidad. Entonces, creo que ese también es un tema de, insisto, qué vamos a hacer, cómo, pero sobre todo dónde y para qué. Ahora, está buenísimo lo que decís. Digo, yo miro la industria argentina y veo una industria muy evolucionada, primero por la dinámica económica que hace que todos estemos moviéndonos todo el tiempo y eso no pasa en otros países, con lo cual la flexibilidad de adaptación de los equipos, de la industria en sí, las regulaciones que también acompañan esa innovación o ese desarrollo de la industria en sí, pero seguimos sufriendo los dolores de implementación que por ahí no veo en otros países que pase de la misma manera. ¿Vos coincidís con eso? ¿Cómo lo ves en Latinoamérica, por ejemplo? ¿no? Sí, de hecho, a ver, y más allá de mi percepción que coincide con la tuya, digo, si lo quiero objetivar, en esta misma encuesta de la que hoy estamos presentando resultados, precisamente cuando lo vemos por país, de nuevo, ya no comparándonos con los países líderes, sino también comparándonos con países latinoamericanos, sí Argentina dentro de los principales mercados, estoy hablando, ¿no? Dentro de donde uno esperaría estar. La verdad que es de los que tienen mayor rezago. Se nota y es clara la brecha respecto de países como Brasil, por ejemplo, México inclusive, Chile, hasta Colombia. Verdaderamente se nota la brecha. Yo creo que, bueno, han ocurrido toda una serie de circunstancias históricas, macroeconómicas, que a lo mejor han desalentado la inversión en más de un sentido, incluyendo la inversión en tecnología. Y eso hace que, no solo en la banca, sino en la economía argentina en general, haya todavía una mayor deuda tecnológica que en otros países de la región, comparado de nuevo con los principales países de la región, me refiero, ¿no? Y que a veces choca o se contrapone un poco con el potencial o con el talento que hay. O sea, vos ves la cantidad de unicornios que hay en Argentina y decís, pero... como que no tiene sentido. No machea una cosa con la otra, ¿no? Bueno, y aparte le sumo algo, digo, más allá de las dificultades tecnológicas o de inversión, digo, cómo los usuarios, y cuando hablas de inclusión financiera y de digitalización y ves los indicadores en la apertura del QR interoperable, Open Finance con la vinculación de cuentas con reglas de validación. Digo, en eso tenemos ese punto de innovación como país o como industria que los otros van siguiendo el camino de Argentina. Sí, bueno, sobre todo en medios de pago te diría, ahí tal vez de lo que dije antes tengo que hacer una excepción y decir, bueno, en medio de pagos... es una vertical que ha evolucionado. Donde verdaderamente en Argentina hemos evolucionado muchísimo, tal vez empujado por algunas fintechs o algunas techs
en general que han puesto mucha presión en general al mercado y que lo han forzado a innovar en ese sentido, pero sí. Pero en el tema de medio de pagos somos verdaderamente líderes en la región, e incluso digo bastante cercano a prácticas líderes también a nivel global. Perfecto. Ahí, para cerrar, si tuvieras que darnos una reflexión del desafío que tiene la industria de cara a lo que viene, digamos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, yo creo que, de nuevo, esto es hoy un imperativo, no es opcional, porque la transformación que no hagamos nosotros o que no haga cada una de nuestras entidades, la va a hacer el competidor y es el que se va a quedar con los clientes. Entonces, insisto, quien mejor experiencia pueda entregar a sus clientes, bueno, va a tener una ventaja competitiva decisiva. Va a poder conocer mejor a sus clientes, los va a poder fidelizar, les va a poder vender más productos, se los va a poder vender mejor y de nuevo, y los va a retener por más tiempo y va a traer también nuevos clientes. Así que insistimos, el tema de poner el foco en la experiencia de usuario y hacer que ese discurso que todos tenemos de cliente en el centro sea verdadero y real y práctico y aplicado en la práctica, creo que es lo fundamental. Bueno, te agradecemos por el espacio, por el tiempo, y un Mauricio, placer charlar con vos. Un gusto estar contigo. Dale. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Buenos días, ¿cómo estás, Lili? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, hermoso día nos tocó para compartir. Definitivo. Así que, bueno, la idea es que nos cuentes un poquito un caso concreto donde la inclusión tecnológica o la tecnología más del diseño termina generando un modelo de inclusión financiera en las personas, digamos, ¿no? Bien, bueno, pues creo que hay múltiples ejemplos, pero tal vez uno que viene a la mente, que obviamente es muy cercano a nosotros, es el caso de SoFi, donde SoFi empieza como un fintech y específicamente empieza dando crédito estudiantil. Obviamente un sector que no es un sector muy atendido, ¿verdad? Sino empieza ahí y de ahí realmente ha sido un crecimiento exponencial yendo a otros sectores que también de alguna manera no están siendo operados o se le ha dado el servicio a las personas. Ahí entramos, por ejemplo, a todo el tema de Buy Now, Pay Later también, por ejemplo, habilitando a personas que querían comprar a lo mejor artículos, etcétera, que no tenían el tema crediticio. Todos esos temas de inclusión, el moto de alguna manera de SoFi es el poder habilitar a sus miembros y el poder ayudarlos a hacer una mejor administración de sus finanzas. Es decir, siempre buscando cómo apoyar para poder, no solamente con educación, sino también con productos y con servicios, a que logren una mejor calidad de vida, y no nada más una mejor calidad de vida, porque obviamente tú le puedes dar una tarjeta a alguien y cobrarle, ¿verdad? Y es una locura, sino realmente ayudar. O sea, realmente ese ha sido siempre el moto, vamos a decir, de la filosofía de SoFi, el decir cómo puedo realmente hacer algo bueno que va a ayudar a mi cliente y o a mi miembro, porque nosotros SoFi son miembros, no son no nada más clientes. Eso lo que crea es realmente un ambiente de colaboración, de apoyo, de servicio, y siempre buscando qué es lo mejor para el cliente. Y ha sido tremendo, porque si lo han escuchado, SoFi tiene un crecimiento increíble por los últimos 5 años, creciendo casi a dobles dígitos y realmente manteniendo pues un crecimiento impresionante para el tipo de institución, ¿no? Y así es. Perfecto. Y ahí te pregunto, decías recién Buy Now, Pay Later, y digo, esa funcionalidad es una funcionalidad que venía en la industria de la mano del pago mínimo, el diferimiento de cuota. Ustedes la han encontrado sobre un desarrollo tecnológico que quizás ya era viejo, pero con una mirada más realista del uso, que era lo que decías recién, de segmentos que por ahí no están atendidos porque hay una construcción
que era sola tecnológica y hoy están introduciendo esa mirada de negocio o de desarrollo, digamos, sí, con el modelo. Y yo creo que ahí, o sea, realmente el tema, y es un poco lo que hablábamos también más temprano hoy en la sesión, es por ejemplo, o sea, cómo como institución financiera, cómo te vuelves parte de la vida de la persona. Es decir, ya no es, vamos a decir que oye, voy a buscar un crédito y vas a la sucursal, claro, y haces todo ese tema. No, ahora todo sucede en el teléfono, todo sucede en el punto de venta, todo se da en el momento como parte de la vida cotidiana, y ahí yo creo que es la gran oportunidad que existe. Y creo que ahí también lo que decíamos es, ahí es donde realmente haces la inclusión. Es decir, si tú traes el producto, el servicio financiero al momento en el que la persona lo quiere, lo necesita y lo haces disponible, ahí es donde realmente le estás dando un servicio. Y ahí es donde realmente la persona le dé el valor. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que lo quise, lo tuve. Versus, tengo que ir y hacer, y buscar, y ir a la sucursal, y vuelve, y tráeme papel, y el otro, etcétera. Ahí creo que ese es el gran diferenciador, y ahí también creo que es donde está la gran oportunidad. Y ahí te pregunto, porque digo, es complejo pensar en inclusión cuando hay tantos equipos multidisciplinarios en la construcción, digamos. ¿Cuál es el dolor que se enfrenta desde el punto de vista de la tecnología, los desarrollos de inclusión? Porque ahí tenés diseño, tenés despliegue, uh-huh, tenés el onboarding del usuario, que eso que pensamos que va a funcionar, funciona. ¿Cómo pensás ese proceso? Ahí en mi opinión, o sea, el gran diferenciador es la tecnología. Es decir, si tú tienes una herramienta que te permite el reutilizar los servicios, el armar, vamos a decir, toda esa integración que tú necesitas interna con tus componentes y poderla ofrecer en diferentes experiencias de usuario, dependiendo del caso de negocio, ahí es donde tú realmente utilizas la tecnología para tu beneficio. Es decir, si tú cada vez que tienes que se te ocurre un caso de negocio, tienes que crear toda una solución, tienes que ir y desarrollar una cantidad de cosas, obviamente es como muy arrancar complicado. De cero todo el tiempo. Exacto, digamos. Y no nada más eso, sino que obviamente el caso de negocio se hace más complejo porque tienes toda una inversión. En cambio, si tú haces esa inversión, vamos a decir, inicial, de decir, ok, voy a crear esa reutilización, voy a crear esos servicios, voy a crear esas capacidades y luego simplemente las reimaginas dependiendo del caso de uso. Claro, eso es lo que necesitas. Y eso es lo que hoy necesita con todo, como va cambiando toda la innovación, o sea, no hay realmente otra manera de cómo sobrellevar eso, creo yo. Tomando lo que decís, digo, en una evolución de una industria tan compleja como la financiera y viendo lo cerca que estamos del Open Finance, no solamente a regulación, sino en la manera de pensar los negocios, ya como un ecosistema y no como aislados a eso, es vital tener una tecnología que te permita explayar esa estrategia, digamos, hacer la realidad, porque si no, es como vos decís, vas a quedar atrapado y te va a doler mucho salirte de esa situación. Sí, bueno, y la verdad, o sea, la verdad es, o sea, tú ves todos estos nuevos jugadores, vamos a decir, especialmente los que son, que están en otro rubro, ¿no? Y entran porque tienen obviamente una cantidad de usuarios y tienen esa capacidad y ellos están viendo que hay la oportunidad de ofrecer esos servicios. Eso lo pudo haber hecho un banco, habilitando a ese jugador. Y entonces lo que sucede es, más y más eso se está dando. Entonces, como institución financiera, yo creo que realmente tienes que hacer el Open Banking, tienes que hacer el habilitador para no quedarte fuera, sino que yo como lo veo es así. O sea, si tú creas esta capacidad y esta tecnología y tú te vuelves el habilitador, de hecho, en realidad ahora tienes a todos esos trayéndote negocio a ti. Versus tú estás compitiendo con ellos. Claro, sin duda. Entonces, para mí no hay mucho que pensarle.
Pero obviamente pues hay como dices tú, hay que dar ese paso como institución y decir voy a habilitar esas capacidades, voy a tener esa forma de cómo verlo, no como una competencia, sino como una extensión de mi negocio. No como un riesgo, sino como una oportunidad en realidad de ampliarlo. Exacto. Sin duda. Exacto. Y hay quien lo está haciendo. O sea, la realidad es que hay quien lo está haciendo, pero también hay mucha gente que sigue todavía como que bueno, como que sí, como que no, porque hay muchos temas, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y muchos temas que a lo mejor se salen de la banca tradicional, pero yo creo que ahí es a donde vamos. Hoy por hoy, ponía yo el ejemplo, decía, bueno, la expectativa de nosotros hoy es que yo lo compro por Amazon y me lo traen hoy mismo. Claro. O sea, ya la banca también tiene que ponerse a ese nivel de servicio. Ya no es como que, bueno, mira, ven y vuelves mañana y otra vez otro día y mañana me traes otro papel. No, ya no vuelvo. Bueno, la verdad, un placer charlar contigo. Nos dejaste ideas, nos dejás pensando, digamos, muchas veces en la estrategia sobre todo y en cómo pensar la tecnología, no como algo aislado del negocio, sino por el contrario, que sea parte de la visión y de la estrategia. Así que te agradecemos por compartir con nosotros. No, a ti, muchas gracias. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad, el tiempo y nada, o sea, realmente me encanta tener ese tipo de conversación y sigamos haciéndolo. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Primero que nada, felicitaciones. Han ganado el primer premio de innovación en un proceso de transformación como banco. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Muy contentos, orgullosos de habernos postulado y ser reconocidos como el primer lugar. Bueno, ¿cómo estás pasando? Bomba, la verdad es que es extraordinario, es un evento extraordinario. Bueno, acompañó el clima, estamos con todo, digamos, ¿no? Con todos los detalles. La verdad no podía yo creer que nos hubiera tocado tan buen clima también por acá. Bueno, me alegro que la estés pasando bien. Un poco queremos conocer cómo fue este proceso de pasar de un banco tradicional en México a reconvertirse y plantear nuevos desafíos, ya no solamente como organización, sino con una visión totalmente diferente y todo ese proceso de transformación digital en la realidad, ¿no? En el discurso de queremos transformarnos, sino cómo fue ese recorrido, digamos. Claro, y creo que es una historia muy interesante. Nosotros empezamos en un laboratorio de innovación, en el banco tradicional, un banco de sucursales. Desarrollamos un laboratorio de innovación en donde buscábamos pues, encontrar qué estaba pasando en el mundo fintech, detectar oportunidades y un poco empezar a hacer, dejar un poco el día a día y empezar a hacer una inmersión en el mundo de tecnología financiera. Del laboratorio de innovación fuimos evolucionando a crear un producto primero definido para los hijos de los clientes de este banco y luego dijimos no, esto no es para los hijos de los clientes de este banco, es para jóvenes y le dijimos no es para jóvenes, es para un segmento de clientes que no está siendo bien atendido en la banca. Nosotros partimos de una tesis que dice que el banco es tan bueno o tan malo según el ejecutivo que te atiende. Sí. Si tú tienes un buen ejecutivo, dices que el banco es extraordinario. Es lo mejor. Si tú dices que el ejecutivo es malo, el banco es muy malo. El que la sufre es el que no tiene ejecutivo, el que está siendo atendido de forma masiva. Y ahí decidimos separarnos del banco, crear una nueva institución y darle pies incluso para que fuera como un banco independiente. Buscamos una licencia, nos otorgaron una licencia bancaria independiente y este proyecto se convirtió en un banco. El banco opera de una forma totalmente distinta al banco que nos dio origen. Es un banco que está buscando atender a este segmento de clientes que está siendo pues, generalmente mal atendido y no mal atendido de forma... Sí, porque queda en un segmento híbrido, digamos, que el banco no tiene... Es un segmento que, como en los bancos somos instituciones muy complejas, las cosas pasan y cuando pasa algo la sufre ese cliente porque no tiene a quién acudir. Entonces nosotros hacemos esta propuesta de atender ese segmento de clientes, 25 a 45 años, muy digital, que está buscando autoatenderse y que le empecemos a dar herramientas de autoatención y que le empecemos a dar herramientas que le permitan tener un modelo de banca a distancia
totalmente resuelto. Creamos una oferta multiproductos y multisegmentos. Lo mismo puedes abrir una cuenta de depósito a la vista, una tarjeta de crédito, que un crédito de automotriz, que comprar acciones, fondos de inversión, hacer un pagaré bancario. Tenemos una oferta completa para poder atender a las personas físicas, pero también a las personas morales. Nosotros somos el adquirente número 6 en México. Ya tenemos una fuerte base en el negocio de adquirente, en el negocio de medios de pago. Toda la parte de servicios también para las empresas, como capital de trabajo, créditos, tarjeta empresario, cuentas de depósito a la vista. También los atendemos bajo el mismo paraguas digital. La parte de personas físicas 100% digital, la parte de personas morales muy apalancados con tecnología. Perfecto, y eso, entiendo que en el proceso de transformación deben haber seleccionado algún punto de dolor específico para decir, bueno, no, sabemos que nos duele todo esto, ¿por dónde arrancan quirúrgicamente para...? Creo que lo que nos pasa a todos los bancos digitales, toda esta serie de neobancos o bancos digitales, que no existe una historia previa. Nosotros no tenemos un manual que te diga cuáles son las mejores prácticas de un banco digital o de un neobanco. No existe. O sea, tienes que ir aprendiéndolo sobre la marcha, porque el modelo de tener un ejecutivo detrás de una sucursal bancaria es muy diferente. Acá, redes sociales, presencias digitales, percepciones son realidades, el modelo de atención es distinto. Para poder dar el nivel de confianza tienes que valerte de otro tipo de recursos. Todo eso lo vas aprendiendo porque no existe una historia previa. Yo lo que digo es, el retail tiene 30 años evolucionando. Amazon tiene 30 años y hace 30 años era impensable comprar ropa a través de internet. Porque decías tú, no, la ropa me la tengo que probar, sentirla, tocar la tela. Pero 30 años después, hoy puedes comprar ropa inclusive en China. O sea, vas a Shein, le pides un paquete y sabes que te va a llegar a tu casa en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, son 30 años de evolución, son 30 años de aprendizaje de empresas que han trabajado en el retail, y la banca no tenemos eso. La banca siempre se ha caracterizado por tener barreras de entrada muy altas, no muchos incentivos para innovar, y fue hasta hace, pienso yo, 10 años que empezamos a cambiar el modelo y dijimos, lo que hacíamos antes de hace 10 años era digitalizar la transacción. Claro. Pero transacciones, había bancas electrónicas y medios digitales para digitalizar la transacción. Lo que hacemos de 10 años para acá, con FinTech y con toda esta revolución que hemos vivido, tanto los bancos como las empresas de tecnología financiera, es hacer la relación a distancia, la relación digital, que es muy diferente la relación que la transacción. 100%. Esos 10 años son los que hemos evolucionado, nos faltan 20 para poder estar en el nivel del retail, pero ya dimos ese gran paso y estamos en ese proceso de crear confianza a través de canales digitales que te permita digitalizar no solo la transacción, sino la relación con nuestros clientes. Ahora, en ese proceso que decís, siento que debe haber cambiado mucho el tema de las habilidades dentro de los equipos. Totalmente. Y un desafío constante de no quedarse con eso que parecía que está, porque todo siempre evoluciona, digamos. ¿Cómo resuelven eso con la mirada actual, digamos? Justo, el proceso de transformación también implica el nivel cultural y cómo abordamos de alguna manera la resolución de los problemas cotidianos. La creación de productos, antes la hacía un dueño de producto con el de área de tecnología, se ponían de acuerdo y creaban un producto en cascada, como le llamamos, esos ciclos larguísimos de 6, 7, 1 año, 2 años para poder sacar un producto bancario. Y eso era porque era mucho hacer el Me Too. Yo hago algo, un banco, y luego el otro lo replica, y luego el otro lo replica. No había mucho incentivo para innovar, como te decía. Con este cambio, el enfoque es distinto, es cómo creas una organización que esté volcada al aprendizaje y cómo te conviertes en una institución más sensible a las necesidades del cliente. Y ahí aprendimos nosotros, por ejemplo, que había que acercar otro tipo de disciplinas a la creación de producto. Tenemos un área de research, esa área de research tiene psicólogos, hemos contratado sociólogos, hemos pedido estudios a antropólogos, por ejemplo, para diseccionar la clase media mexicana. O sea, cómo se comporta, cómo toma decisiones, el nivel socioeconómico típico, el nivel socioeconómico medio bajo y el nivel socioeconómico medio alto. Y cómo se toman las decisiones, cómo llegan las modas, cómo se toma la decisión por clanes, cómo se toma la decisión, quién aspira, quién introduce modas. Es decir,
la forma en la que se toman decisiones y en la que se comportan nos lo puede dar este tipo de disciplinas que antes eran totalmente ajenas a la banca. El tema de ser sensibles y de hacer esta cultura de aprendizaje implica tener un área de research, de investigación muy importante que te permite estar que te vaya continuamente, nutriendo de lo que estamos poniendo en manos del cliente, cómo lo está adoptando y cómo retroalimentamos el ciclo de creación de producto. 100%, y ahí me gusta este enfoque, digo, porque el gran desafío que tenemos hoy, después de habrás escuchado durante todo el día el tema de la innovación, focalizado particularmente en lo que es inteligencia artificial generativa. Digo, ¿cómo toman ese desafío de integrar la tecnología que tiene tanta microsegmentación como esta tecnología, que es una revolución desde el punto de vista de la humanidad, te diría, para no perder ese enfoque humano y esa sensibilidad, ese pensamiento crítico a la hora de la construcción? Lo acabamos de comentar. Percepción es realidad. Si la persona que está detrás no adopta este tipo de tecnologías porque siente que el robot no le va a resolver, es un fracaso también para toda la industria. Tenemos que hacer que adoptemos esa tecnología y sea tan buena, y sea tan real, y sea tan cercana a la experiencia humana, para que nuestros mismos clientes tengan esa retroalimentación positiva y nos permitan crear un círculo virtuoso que nos permita expandir el banco sin necesidad de expandir de la misma forma la infraestructura que tenemos. 100%. Perfecto, bueno, para cerrar, la verdad que te agradecemos por el espacio. Nos quedaríamos horas charlando con vos, creo que tenés mucha historia para compartir. ¿Qué ves de Latinoamérica como industria? Digo, vos tenés una realidad en México, ¿cómo ves la Argentina o Brasil a nivel financiero? Creo que estamos en ese punto en el que todas las instituciones financieras de Latinoamérica tenemos de alguna forma diferentes grados de entendimiento de la cercanía con el cliente. Creo que en la medida que empecemos a homologar todos estos criterios de cercanía con el cliente, de sensibilidad, de crear esas empresas que estén orientadas al aprendizaje, de crear las capacidades que sentimos que hoy a lo mejor no las tenemos del todo desarrolladas para poder llevar a cabo ese tipo de acercamiento con nuestros clientes, deberíamos estar en ese proceso de construcción de capacidades que nos permitan potencializar los servicios financieros que cada institución está ofreciendo. Y hay algo, y la última, hay algo que está pasando ahora que tiene que ver, que está, digamos, generando mucha discusión en la industria, que tiene que ver con los pagos transfronterizos, digamos. ¿Cómo te imaginas eso? Porque hoy lo resuelve blockchain, digamos, o cripto, y en algunos países, depende de la regulación, pareciera como que vas por un carril que no está formalizado o regulado, y eso hace que no se escale el modelo. Ahora se está hablando en la industria de poder tener esa colaboración, como fue la interoperabilidad, como pasa en Argentina o en Brasil, donde hay un QR abierto. ¿Cómo lo extendemos tras fronteras y cómo te imaginas eso? Yo creo que, es una evolución necesaria el que podamos llegar a tener mecanismos comunes de transmisión de recursos. Bien dices, existe blockchain, existe las criptomonedas para poder hacer el paso de fondos. Hay otros que las mismas marcas los tienen, como por ejemplo Visa tiene su propio mecanismo para poder enviar dinero de tarjeta a tarjeta tras fronteras. Creo que cada vez debiera haber menos fronteras al menos entre nosotros en Latinoamérica, para poder tener mecanismos más comunes de envío de efectivo, de envío de recursos. Estados Unidos es un generador importante para toda la región, y seguramente compartiremos también con ellos mecanismos que nos permitan poder enviar remesas de una manera más rápida, transparente y de menor costo, porque al final quien lo acaba pagando 100%. es quien lo recibe, ¿verdad? Es así. Bueno, te agradecemos un montón y un placer conocerte. Un placer, un gusto. Gracias. Hasta luego.